Vamos con la segunda parte de el punto número 3, que dice que los males venideros de improviso. Los males venideros de improviso. Y la base para nuestro estudio hoy está en Eclesiastés capítulo 10, verso 14 y verso 15. Vamos a mirar qué dice Eclesiastés capítulo 10, verso 14. Vamos a empezar nuevamente por orden. Tenemos para todos. Eclesiastés 10, 14. ¿Qué dice? Dice, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. El necio multiplica palabra, aunque no sabe nada. Aunque no sabe nadie. Nadie Sí, señor. Lo que ha de ser. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, ahí nosotros tenemos que mirar y entender que cuando uno actúa bajo su propia opinión, se vuelve necio. Entonces dice la palabra, ¿y quién le va a mostrar a él lo que ha de ser? ¿Quién le podrá mostrar algo a un necio? Él no sabe lo que le espera. El necio no sabe lo que le espera. Y por más que se le muestre, ¿qué pasa? No lo va a aceptar. Verso 15. Los necios se agotan tanto con un poco de trabajo que ni siquiera saben cómo volver a su casa. Ahí está. Mis hermanos, hay gente tan necia, que hacen todo. ¿Cómo? Hacen las cosas, hacen las cosas o dicen las cosas y las hacen creer y no es así. Mis hermanos, dice la palabra que los necios se agotan con un poco de trabajo. ¿Cuál es el trabajo de un necio? ¿Ustedes saben cuál es el trabajo de un necio? Hablar lo que no es. Hablar necedades. Y eso los agota. Es tanto que después no saben ni siquiera en dónde están. Esa es la razón por la cual, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando uno se hace necio, mis hermanos, vamos a tener el respaldo. Cuando uno se hace necio, el necio nos ve, el necio no ve, no sabe cuándo le vendrá el mal. Ellos no saben cuándo viene el mal, pero que les llega, les llega. Miremos lo que dice Isaías, capítulo 30, verso 12. Isaías 30, 12. ¿Qué nos dice Isaías 30, 12? Esta es la respuesta del Santo de Israel. Dado que ustedes desprecian lo que les digo, pero más
también confían en la opresión y en las mentiras. Mis hermanos, un necio no confía en Dios. Y cuando Dios le dice a la iglesia que es necia, ¿qué pasa? ¿Por qué será? Que no se confía en Dios. Porque no se está confiando en Dios. Y dice la palabra que el necio, ¿en quién confía? ¿En qué está confiando el necio? Ahí lo leímos. La opresión y las mentiras. En la mentira. El necio confía mucho en la mentira, mis hermanos. ¿Y por qué será que el necio confía en la mentira? Porque ese es el camino en el cual está caminando, en el mundo en el que se mueve. ¿Qué dice el verso 13? Isaías 33. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentina. Hermanos, qué peligro eso, ¿no? ¿Sí o no? Sí, claro. Eso es muy peligroso. Mis hermanos, cuando uno se vuelve necio, no sabe el mal que le llega. Y cuando le ha de llegar el mal, ¿sabe qué hace el mal con el necio? ¿Qué? ¿Qué hace una pared cuando le cae encima a una persona? Lo acaba. Basta. Lo deja como ¿qué? Como un calado. Como una fotocopia. Así le va a pasar al necio, hermanos. Lo aplasta cuando se cae encima. Lo acaba, lo destruye. ¿Sí? Eso es de lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando una persona es necia, cuando a una persona necia no le cabe la razón por ninguna parte, no quiere aceptar, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esa persona? ¿Qué sería lo que usted haría? Lo que hay que hacer es uno apartarse. Porque a la larga, dice la palabra que cuando uno reprende a un necio, se está ganando un enemigo. Y de eso sí que hay. Entonces lo mejor es uno apartarse. Apartarse de ellos. Y vemos lo que le pasa al hombre cuando está caminando, ¿en qué? En la ignorancia. Es que, hermano, mire, nosotros estamos tocando el punto, el tema de que el hombre como tal ignora lo que ha de ser, ¿cierto? ¿Quién sabe las cosas? Dios. Excepto que se vayan para donde un brujo y les mande un espíritu de adivinación y le pase lo de Saúl. Le pase lo de Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Se arrepintió, pero Fue y se metió ¿a dónde? la bruja andó. ¿A dónde? Ande una bruja. Ante la bruja. ¿Y qué hizo la bruja? ¿A quién fue a consultar Saúl? Ustedes no leen. A Samuel. ¿Y qué hizo la bruja?
¿Qué hizo la bruja? Lo confundió. ¿La bruja qué hizo con Saúl? Dice la palabra que la bruja, la mujer, invocó. ¿Ella era una qué? Pitonista. Adivina. Tenía demonio. de adivinación. Y dice la palabra que Saúl fue a buscar a que le diera, a que le hiciera regresar ¿a quién? A Samuel, ¿cierto? Sí. En ese momento Saúl estaba siendo ¿qué? Necio. Necio. ¿Y qué pasó con la historia? ¿Ustedes la conocen? Sí, pero no me acuerdo. No. Dice que la bruja dice que le hizo volver a Samuel. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan ahora sí? ¿Y ustedes creen que sí fue verdad? No. Que Saúl habló con Samuel. Sí. No, porque tenía el espíritu de adivinación. Según la Biblia, dice que Saúl quedó convencido de que había hablado ¿con quién? Samuel. Con Samuel, pero no fue así. ¿Saben por qué no cabe? ¿Saben por qué no cabe no encaja que Samuel haya hablado con Saúl? ¿Por qué? Porque Dios no permite que después de que alguien se vaya, vuelva. Esa es una. Y además de que si tenía la bruja espíritu de adivinación, no cabe, porque Dios prohíbe, ¿cierto? Sí. Dios prohíbe que la gente consulte o que consultemos a divinos. A los muertos. Entonces, démonos cuenta, mis hermanos, que Saúl entonces habló ¿con quién? Un demonio. Con un demonio. Saúl habló fue con un demonio, no con Samuel. Y a la fe ustedes no sabían de eso. Entonces aquí nos damos cuenta de la ignorancia tan terrible en la que andamos, en la que anda el ser humano, ¿sí o no? Por lo menos, mis hermanos, nosotros estamos adquiriendo conocimiento bueno, pero yo me pregunto, ¿qué pasará con una persona cuando sale de acá? Cualquiera que sea, se va para otro lugar y expone sus razones de lo que ha aprendido aquí. ¿Y qué pasará si se deja confundir? ¿Sí cabe la posibilidad que se deje confundir? Sí, claro. Sí, sí. Ese es el peligro, hermanos. La persona puede volver atrás. La persona puede volver atrás. Porque si nosotros no nos ponemos a escudriñar las escrituras, cualquiera nos confunde, ¿o no? Sí. No, así no es, esto es por aquí, y resulta que la persona vuelve a quedar peor que cuando empezó. Porque le llegan demonios de confusión, le llegan demonios de toda clase, mis hermanos, y la persona queda expuesta a perder todo el camino que recorrió. Por eso, mis hermanos, es que nosotros en ese caso no debemos ser ignorantes. Nosotros no debemos ignorar lo que nos pasa cuando vamos a consultar con cualquier otra persona, sea quien sea. Si nosotros no tenemos la suficiente fuerza, entonces ¿qué va a pasar? Porque
hermanos, la gente camina todavía en la ignorancia. ¿Que sí o que no? Sí. Pero hay muchas cosas en las cuales Dios nos ha abierto los ojos, Dios nos ha abierto los sentidos, y nosotros, ¿qué hemos hecho con eso? Ahí está el problema. Entonces miremos lo que dice Eclesiastés capítulo 8, verso 7. ¿En dónde vamos? Allá atrás. Eclesiastés 8, 7, espere, Rami. O bueno, patrón. 8:7 dice: pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No sabe lo que ha de ser y lo que ha de venir, ¿quién le va a enseñar? Si no hay quien enseñe, dice Dios, ¿quién le va a enseñar? ¿Quién? ¿Quién le podrá enseñar a uno lo que ha de venir? ¿Quién? Solo Dios. Solo Dios. Por eso Dios nos está advirtiendo en este día de hoy que nosotros tenemos que, en lo posible, en cuanto nos sea posible y sin rendirnos, caminar. ¿En qué? Tan fácil se les olvida, ¿sí o no? En santidad. No tenemos otra alternativa, mis hermanos. No tenemos otra alternativa. Bueno, ¿qué dice el verso 8? Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Qué quiere decir eso? Eso está bonito, mis hermanos. Vamos a desbaratar ese verso para que lo entiendan, ¿vale? Así. Bueno, con puntuación. Con puntuación. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Coma, ¿sí? Sí, señor. Bueno, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retenerlo. ¿Qué quiere decir para ustedes eso? Yo creo que les había dicho algo. Sí. Ay, solamente Dios es el que te puede, no puede hacer nada. Miren, mis hermanos. 8:7. Sí, 8:8. Hermanos, nadie, ninguno de nosotros tiene potestad sobre el espíritu que está en nosotros. ¿A cuál espíritu se está refiriendo ahí la palabra? El espíritu humano. Al espíritu, sí, señor. Para retenerlo. Nosotros no tenemos poder para retenerlo. Y mire lo que sigue diciendo el verso. Ni potestad sobre el día de la muerte. Ahí está. Nosotros le podemos decir a la muerte, muerte, no venga porque yo no la quiero. No. No. ¿Qué pasa en el día de la muerte? ¿Qué nos pasa en el día de la muerte? Cuando usted se muere, ¿qué sale de usted? El espíritu. El espíritu. Usted, o sea que no lo puede controlar. Ni siquiera decirle a la muerte no, porque la muerte eso es real y es algo que nosotros no podemos evitar. Tendremos que pasar por ese lado. Nosotros no podemos decirle a la muerte, no señora, no venga porque hoy no me voy a morir. ¿Sí? No. Ni le podemos decir, espíritu, si viene la muerte usted no se va de mí, usted tiene que quedar. ¿También? No. No. Eso es lo que quiere decir ese verso.
¿Qué más dice? Y no valen armas en tal guerra. No hay nada. ¿Usted puede luchar contra qué? Contra la muerte. Por más que luchen contra la muerte y por más que se manden a estirar el cuero y por más que hagan cosas que le llegan, le llegan. No hay arma, no hay nada que la pueda evitar. No hay armas contra esa guerra. ¿Y qué más? Ni la impiedad librará al que la posee. Ahí está. ¿Qué quiere decir cuando dice que la impiedad no librará al que la posee? ¿Qué quiere decir eso? Por más que se aferre a la vida, no. No. Hermanos, una persona impía, mala, no se puede aferrar a eso el día de la muerte. No, allá perecerá con su impiedad, allá perecerá con su maldad. Pero mis hermanos, nadie ni nada nos podrá librar ¿de qué? De la muerte. De la muerte. Hermanos, todo el tiempo el hombre es insensato. Todo el tiempo el hombre es insensato. ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Todo el tiempo somos insensatos? Pues fácil. ¿Cuál sería la respuesta? Pues miremos lo que dice Jeremías, capítulo 51, verso 17. ¿Sabe que estoy movido a dar el estudio de las lamentaciones de Jeremías? En el 51, 17. ¿Quién sigue? ¿En dónde íbamos? Siga. 51, 17. ¿Quién la tiene? Todo. Toda raza humana es necia y falta de conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Ahí está. Eso se llama insensatez. Ahora, todos esos ídolos que hay en el corazón de cada uno, mis hermanos, esos ídolos no lo avergüenzan a uno. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Y además de que la idolatría es pecado. La idolatría es pecado, mis hermanos. Y los ídolos que hay en el corazón, esas obras de manos, esos delante de Dios, se llama fraude. Eso es fraude. Hermanos, eso es fraude que la gente hace delante de Dios. Démonos cuenta que por donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros miramos, de todo eso es que Dios quiere que nosotros nos cuidemos. Verso 58. ¿El 51? Sí. El verso 18. 51, 18. 51, 18 dice: vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo presente. Vanidad son. Perecerán. ¿Cómo es? Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. Ahí está. Entonces, ¿qué futuro le espera a una persona
Mis hermanos, ¿qué futuro le espera a una persona insensata? Es una insensatez pretender igualar a Dios con cualquier ídolo, ¿sí o no? Eso es insensatez y es fraude, mis hermanos, porque además de que la gente fabrica los ídolos, los vende. ¿Y quién está perdiendo? El que los compra. La persona que los compra. Entonces eso se llama fraude, porque nosotros, ¿qué dice la palabra con respecto a Dios? Mire, con respecto a los ídolos. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, Uno es. nosotros no debemos tener sino uno, solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Pero nos damos cuenta de ese reguero de ídolos que hay por ahí. Nos damos cuenta de ese reguero de ídolos que hay por ahí, mis hermanos. Dice Dios que Él castiga duro la insensatez. A nosotros, cuando nos hablan de insensatez, pensamos que, bueno, sí, pero nos damos cuenta que es un pecado grave delante de Dios, porque si Dios dice que lo castiga duro es porque lo castiga. Y es una insensatez cuando uno dice y saca pecho, yo. Eso se llama insensatez. Yo, acompañada de la vanagloria. Es que yo lo hice, es que fue por mí, es que si no hubiera sido por mí, es que todo eso es mío, y es que todo, y hermanos, todo eso es insensatez. ¿Que sí o que no? Pues miremos a ver qué nos dice, ¿no? Daniel capítulo 4, verso 16. Daniel 4, 16. Durante 7 periodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje, en lugar de una mente humana. ¿De quién está hablando ahí? Del rey Nabucodonosor. ¿Del rey qué? Nabucodonosor. No. ¿Del rey qué? Nabucodonosor. Sí, pero digan bien. Nabucodonosor. No, Nabucodonosor no, padre. Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Y por qué Dios lo castigó así? Por orgulloso, por insensato, por ¿qué más? Por querer ser más. Por creerse más que Dios. Sí, sí, y así no hay gente que se cree más que Dios. Sí. Y el verso 10, ¿y qué dije yo? 17. 17. Y el 17, ¿qué dice? La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Ese es? No, 7, 17 sería, ¿cierto? Es 4. 4:17. Ah, entonces sí. Sí, sí. Mis hermanos, es una insensatez pretender que uno es indispensable. Es una insensatez pretender que sin uno no puede haber nada. ¿Sí? Sí, eso es insensatez. Porque dice la palabra que Dios es el que domina todo. Y que Dios quita reyes y pone reyes.
¿De qué nos sirve? Hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros caminar en la insensatez? Nos corremos el peligro de que nos volvemos impíos. Nos volvemos impíos por insensatos. Y el día de su castigo, ¿quién se lo va a poder mostrar? ¿Quién le podrá mostrar a uno el día del castigo? ¿Quién? ¿Quién le puede mostrar el día del castigo? Nadie, hermanos. Nadie. Y cuando menos uno piensa, ¿qué? ¿Qué pasa cuando uno menos piensa? Le llega porque le llegan. Que le llega el castigo, le llega, mis hermanos. Que Dios nos ayude y que de todo eso que nosotros tenemos, insensatez y lo que sea, nosotros que nos corrijamos, ¿sí o no? De eso nos tenemos que corregir. Sí, claro, sí, mis hermanos. Sí, sí, nos tenemos que corregir. Entonces, ahora pongamos cuidado a esto. Pongamos atención. ¿Qué dice Judas capítulo 10? Judas es un libro, el libro que queda antes de Apocalipsis. Judas 10, ¿qué dice? Judas 10 dice: Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿A quién se está refiriendo el apóstol? Lea esa versión, a ver si la entendemos bien. Pero esa gente se burla de cosas que no entienden como animales irracionales. Hacen todo lo que les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Miren, mis hermanos, eso es, podemos hablar de lo que nos enseñaba Dios en esta mañana. La gente se burla de Dios. La gente se burla de Dios. Y cuando se habla de que la gente se burla de Dios, no es que se ría ni jaja, no. Cuando uno se pasa por la tangente los mandamientos de Dios, ¿qué hace? Se está burlando. ¿Y qué lo lleva? ¿Y qué lleva a la persona que se burle de Dios? ¿Qué lleva a la persona para que se burla de Dios? Dice el 11. Espere, téngalo ahí. Hermanos, es que la gente apoyada en su propia opinión, la gente insensata, miren hermanos, tengamos cuidado porque lo que usted crea que es bueno y que para Dios es malo, eso se llama insensatez. Y usted se está burlando de Dios al seguir metiendo las narices como marrana en la basa caliente. ¿O no? Me salió en verso. Pero es que es la verdad. Son sus instintos carnales los que llevan a la persona a burlarse de Dios y a caer en su propia desgracia. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Pero si es que así está escrito en la Biblia. Lea el 11. ¿Qué aflicción
aflicción les espera, pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam engañó a la gente por dinero, y como Coré perecen en su propia rebelión. Ahí está. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Coré? Y miren, hermanos, de corazón les digo, tengamos cuidado cuando nos volvemos, mejor dicho, tengan cuidado ustedes al rebelarse en contra de Dios. Tengan ustedes cuidado, ustedes deben de tener cuidado, mis hermanos, al rebelarse contra el siervo de Dios. Porque ustedes no pecan contra mí. Contra Dios. ¿Qué hizo Coré? ¿Se rebeló contra quién? Contra Moisés. Contra Moisés. ¿Y qué le vino? Que se abrió la tierra Lo tragó. y se lo tragó con toda su familia y con todo lo que tenía. Ahí cuando mis hermanos, ustedes piensen en rebelarse contra el siervo de Dios, miren hermanos, piénsenlo harto. Porque no se están rebelando contra el siervo de Dios, sino contra ¿quién? Contra Dios. Contra Dios. Y eso es, mis hermanos, yo les hablo en este sentido, mire. No es que yo humanamente valga, porque yo a la larga no valgo nada. Yo a la larga no, ¿a mí quién me da el valor? Dios. Dios, bueno. Nosotros, por lo menos en este lugar, delante de Dios les digo que la palabra y las exhortaciones que han habido no han sido injustas. Porque yo eso le pregunté a mi Señor, que me perdonara por injusto. Dios me dio paz, entonces no estoy haciendo las cosas mal delante de Dios. Y cuando viene una exhortación y los hermanos se rebelan, ¿contra quién se están rebelando? Contra Dios. Contra Dios. Se están rebelando contra Dios. Y se están exponiendo, mis hermanos, a que Dios tome carta sobre ese asunto. ¿Sí o no? Pero cuando uno se rebela contra una persona que le está llevando por el mal camino y que le está dando una doctrina que no es, ahí sí no tiene castigo. Lo hace bien. O que no, o que sí. Así es. Adelina 12. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, Oh, compañerismo. ¿ese es el 12? Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo. Ahí está. Mis hermanos, miren, me provoca brincar de la alegría. ¿Por qué me provoca brincar de la alegría? ¿Quién me pudiera ayudar en eso? Ese está muy mal. ¿Ah? Este está muy mal. Porque se está confirmando la palabra. Porque Dios nunca me ha dejado en vergüenza, hermanos. Nunca. No ha habido cosa en la cual mi Señor me haya sacado. Y mire, esto que está confirmando la palabra es que Dios nunca me ha dejado en vergüenza. Dios nunca, delante de nadie, me ha dejado en vergüenza. ¿O sí? ¿Leo esto? Sí. Dice, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Me provoca ponerme a brincar, pero de pronto se me cae la casa encima. ¿Sí? Mire, eso a mí me pone contento. Y a nosotros nos está enseñando, mis hermanos, miren, a nosotros nos está enseñando que nosotros no debemos hacer alianzas con nadie. Están comiendo
Mis hermanos, por un plato de lentejas, Esaú perdió la primogenitura. ¿No? Sí. Cuando dice que nubes sin agua, que No tiene nada. sin fundamento. Entonces, cuando yo voy a comer, cuando yo me voy con mis comidas, cuando yo me voy con una persona que es nada que ver con Dios, cuando yo me voy a participar de una comida con una persona que ha hecho mal, que le ha hecho daño a la obra de Dios, esa persona, abran bien los ojos, lo desocupan a cualquiera. Su vida espiritual se la vuelve añicos y lo desocupan. Por eso dice la palabra que son nubes. Sin agua. Queda una nube sin agua. Nada. Gracias, papá. Señor, tú eres lindo conmigo, Señor. Llevado de acá Tú eres precioso. para allá por los vientos. Se mueven por donde quiera, por donde el viento los quiera mover. Es gente que no tiene raíz. Sí, dice árboles otoñales sin fruto. Papá, gracias. 2 veces muertos. Señor, gracias. 2 veces muertos y desarraigados. Señor, gracias. Y no me alegro del mal ajeno, Señor. No lo debo hacer, Señor. Pero me da gozo de que tú nunca me dejas en vergüenza. Tú nunca me dejas en vergüenza. Porque tu palabra confirma las actitudes. La palabra de Dios nos confirma. Hermanos, miren. Por eso es que nosotros antes de hablar pensemos. Porque mucha gente piensa mal. Pero la gloria de Dios, mi papá hermoso, dice que estoy en lo cierto. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Bendito seas Dios. Papá, gracias. Cuando dice que 2 veces muertos y desarraigados. No tienen esperanza. ¿Qué nos queda cuando nosotros hacemos una alianza y la metemos las 4 patas? ¿Qué nos queda? ¿Qué tenemos que hacer rapidito? Aceptar mi falta, aceptar la exhortación y corregirme para que Dios no me vaya a dar duro. ¿Que sí o que no? Sí. Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque esos son trampas. Son trampas del diablo, hermanos. Y Dios ha puesto muchas pruebas acá. ¿Y sabe qué ha pasado? ¿Qué? No han sido superadas. Prueba no superada esta. Entonces, mis hermanos, si Dios castiga duro eso, aquí es que yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo ¿quién? La palabra. El apóstol Judas. Dice, tengamos cuidado porque la vida es breve. La vida es breve, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Qué hace que nacimos y mire, ya estamos viejitos? ¿Sí o no? Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 15. Ah, Señor, esto me pone contento, papá. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Dios. Mi alma te alaba, Señor. Gracias. ¿Qué dije yo? 29. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera
pasan pronto sin dejar rastro. Ahí está. ¿Por qué dice que pasan pronto sin dejar rastro? Miren, mis hermanos, nosotros entendamos que nosotros no somos de este mundo. ¿O sí? No. Yo por lo menos no creo que sea de este mundo. Bueno, nuestra estadía es corta, a la larga. ¿Cierto? ¿Y por qué dice la palabra que no queda qué? ¿No queda rastro o algo así? 29:15 dice, estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. ¿Por qué dice la palabra que nosotros no dejamos rastro? ¿Por qué? Porque somos, o sea, para Dios es como la vida de uno es como un segundo. No. ¿Por qué dice que no dejamos rastro? Que somos transformados en Dios. Tampoco. No, dice que cuando morimos No somos nadie para dejar rastros. nos pasamos al olvido. Sí, señora. ¿Sí ve la falta que usted estaba haciendo? Hermanos, porque la memoria de los muertos es puesta en olvido. ¿Quién se acuerda después de que uno se muere? Nadie. A los primeros días, eso sí, ¿para qué? ¿Sí o no? Y si lo meten en tierra, no fallan las flores. Los 8 días. Después, 15 días. Después, cuando uno se da cuenta, ¿qué pasa? Ya no se acuerda. Nosotros no dejamos rastro, mis hermanos. Por eso es que tenemos la necesidad tan imperiosa de estar agarrados de la mano de Dios. Y después de que uno se muere, ¿sabe cuál es el rastro que uno se muere cuando es honesto delante de Dios? Y ese sí enseñaba lo que era la verdad, y ese no sé qué, y ese sí sé cuándo. Lo mismo que Contrario. el contrario. Mis hermanos, es que nosotros tenemos que entender una cosa. Miren, el día de la muerte, todo el mundo es, Santo. vea, excelente. Así haya sido un ladrón, así haya sido un asesino, así haya sido quien sea, era buena gente. ¿Sí o no? Pero delante de Dios esas buenas gentes, ¿dónde van a quedar? Ahí está el problema. Ahí está el problema, mis hermanos. Que Dios, miren, que Dios nos ayude. Que Dios nos... Es que mire, yo les digo que no es ni siquiera tiempo de mirar atrás. No hay tiempo ni siquiera de retomar el camino. Lo que nosotros tenemos es que, ¿qué? Ponernos a cuentas con Dios y seguir adelante. Ya no podemos, porque si nos vamos a empezar a tomar el camino otra vez de atrás para adelante, hermanos, el Señor Jesús ya ha venido. El Señor Jesús ya ha venido. O usted se ha muerto, porque no tenemos potestad sobre nuestro espíritu, ¿sí se dan cuenta? Todo eso le pertenece a quién. A Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea papá. Mis hermanos, nosotros no dejamos sino solo problemas, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. ¿Y qué dice por último, mis hermanos? Santiago capítulo 4, verso 14.
Santiago 4:14 Sí. dicen, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Que, mis hermanos, ¿qué a nosotros nos queda por hacer? ¿Qué a nosotros nos queda por hacer? Sabiendo que nuestra vida es Buscar de Dios cada día más. propongámonos eso, mis hermanos. ¿Qué dicen ustedes? Propongámonos con todo el amor que Dios nos tiene, en lo más posible que podamos vivir en santidad. Hermanos, ¿cómo uno consigue la santidad? En oración, el estudio de la palabra de Dios y en ayuno. Dios es fiel, mis hermanos, miren, Dios es fiel y Él es la única persona que sabe cuál va a ser nuestro futuro. Él es la única persona que sabe qué nos vendrá mañana. Él es la única persona que nos puede avisar del peligro. ¿Sí? Sí, Señor. ¿Nos está avisando Dios del peligro? Sí. Sí. Dios nos está avisando del peligro, mis hermanos. ¿Qué tal que uno vaya en su carrito y de pronto el carro quede solo? Porque ¿qué pasó? El Señor se lo llevó. El Señor se lo llevó. ¿Y dónde está el Carlos? ¿Cómo así el carro está estrellado pero no aparece Carlos? ¿Qué pasó? El Señor se lo llevó. Dios se fue con Dios. ¿Ustedes no les parece eso re lindo? ¿Sí? Que uno esté roncando allá y de pronto se quede la esposa solo por allá. O que se queden, o que se vayan juntos. Eso no es bonito, eso no es hermoso, hermanos. Vayan a buscar a Adela, vaya, dígale a Adela que dónde está tal cosa. Pero es que no abre, tumbe la puerta, se fue con Dios. Pare de sufrir. A nosotros no nos da alegría eso, mis hermanos. Tener que Dios se preocupe de nosotros y no nos deje pasar las afullas que van a venir. Por eso estamos en la obligación de orarle a Dios. Señor, si tú me vas a llevar, santifícame y ¿qué? Pregunten. Ese es el paso. Ese es el punto número 3 que vimos, mis hermanos.